En gran manera. Tome asiento un instante. Nos alegramos en el Señor por su gracia, por su misericordia, amén. Porque Él sigue siendo nuestro Dios que está al cuidado de cada uno de nosotros, amén. Damos gracias al Señor. Mi esposa decía, aquí hay una persona que nos visita nueva, sí, ella es nueva aquí, pero ella ha hecho parte de la iglesia de Prado Centro, de mucho tiempo, de muchos años de la iglesia del centro. Bienvenida, Señor le bendiga ricamente, me alegra verla nuevamente, es un gozo tenerla por este lugar, amén. Y nos alegramos y me gozo en el Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes que el Señor ha traído una vez más hoy para que nos congreguemos, para que sigamos adorando y glorificando al Señor, amén. Como decía mi esposa, hermanos, necesitamos mucha oración, puesto que pues este mes no es un mes de juego. Para muchos se ha convertido en un mes de juego y por eso usted ve la iglesia como está. Porque para muchos este es un mes de juego. No han entendido que Satanás, mire, lo que usted no hace, los satanistas lo hacen. Ellos sí oran en contra suya, en contra de toda la iglesia. Yo se lo puedo decir con toda la experiencia del mundo porque fueron más de 20 años metido allí. Yo sé lo que se hace para que la iglesia esté así. Tengo toda la autoridad para decirlo justamente porque participé de ello. Pero usted no quiere creer. Satanás está totalmente comprometido con que usted no camine con el Señor. Muchos no han querido entender y su vida espiritual por el suelo, su tiempo de oración es mínimo, su tiempo de ir a la escritura es mínimo. Hermanos, ¿sabe por qué no creemos? Porque no estamos entendiendo. Es que no es porque usted venga a la iglesia y ya, no. Si usted no es una persona de oración, si usted no es una persona que va a las escrituras, si usted no es una persona que entiende la doctrina de la Biblia, usted es una presa fácil para Satanás, porque a esos es a los que él busca. Justamente a esos. ¿O por qué usted cree que está primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, ¿por qué? No, porque vuestro adversario el diablo los está esperando todos los días para hacerles una fiesta, regalarles una piñata, inflar bombitas y bailar con usted. Eso dice. Hermanos, esto es una realidad, esto es serio. Cada vez que usted falte a la iglesia, porque sí, tranquilo, Satanás le está diciendo que no venga y usted no viene. Cuando usted no tiene una causa justa para faltar al congregarse, tranquilo, ya Satanás hizo su obra. Y usted simplemente le glorificó a él. Lo alegró a él. Le dio a él el lugar que debería tener el Señor. Esto no es porque usted venga a la iglesia de vez en cuando, es porque nuestra fe esté firme en Él. Caminemos con Él y vivamos para Él. Porque lo conocemos a Él y para conocerlo a Él, aquí está esto. Y si usted no viene aquí, no me vaya a decir que es salvo. La persona que no va a las escrituras buscando conocerle todavía no es salvo. Está en un gran peligro de irse a una eternidad sin Él. Porque es que esto es lo que lo hace a usted crecer, mantenerse firme, caminar y avanzar. Si usted no viene aquí, no me diga que es salvo. Pastor, usted siempre con lo mismo. Es que yo le tengo que decir la verdad, hermano. Si usted tiene un cáncer, le tengo que decir que lo tiene y que hay un remedio. Y el cáncer del pecado, el único remedio está aquí, en la palabra de Dios, la escritura, Dios hablando, Dios transformando. Si no vienes aquí, te pierdes. Así vengas a la iglesia. Este es tu manual, este es tu alimento, esta es tu llenura, esta es tu fortaleza, esta es tu guía. No vengas a esta guía, que es la palabra de Dios, te pierdes. Porque esto es lo que te da la fe. La fe viene por el oír y el oír por esta palabra que es la palabra de Dios. Si no vienes a esta, si no vas y la estudias, si no vas y la escudriñas, ora y ruega a tu Salvador porque necesitas ser salvo. Significa que estás perdido viniendo a la iglesia. Y eso es triste. Y yo sé que lo que le estoy diciendo a muchos no les gusta. Porque piensan que es que la vida cristiana es venir a la iglesia. Eso no es vida cristiana, eso es vida religiosa. Eso es religión. Y la religión no salva, salva a Cristo. Y necesitas conocerlo a través de su palabra. A través de su palabra. Vaya a la escritura, hermano, y examine todas las advertencias que Satanás es real, que Satanás
nos busca, que Satanás nos quiere derribar, que Satanás, porque si no dependes de Dios, Él sí te va a alejar de Dios. Y si no dependes de Dios es porque no le perteneces a Dios. Y eso es un peligro, es un gran riesgo. Por eso necesitamos orar, necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos las Escrituras. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder avanzar y para estar firmes. Yo no sé en cuántos de ustedes Satanás estos días les ha estado haciendo la vida de cuadrito y usted tranquilo. Y sin orar, y sin venir al Señor, y sin ir a la Escritura, y sumergido en los problemas, en las cosas, y enredado en esto, y enredado en aquello. Siga enredado tranquilo, que Él lo va a seguir enredando más. Y ahí va a estar la muestra, si usted es o no es. Eso es lo que muestra. Si que oremos, hermano, pero vayamos a la Escritura. Busquemos el rostro del Señor. A veces nos vamos tranquilizando y estamos ahí como aclimatados. No podemos ser cristianos ranas. Se sabe, las ranas la meten en el agua y empiezan a calentarla y ella se va aclimatando y cuando menos piensa se cocinó. Murió. Usted y yo tenemos que ser cristianos genuinos que vamos a la palabra. Entonces, estemos orando, hermanos. Pero estemos buscando el rostro del Señor. Usted no va a caminar ni a entrar al reino de los cielos por mirarme a mí, ni por pensar algo de mí. Usted va a entrar al reino de los cielos porque usted crea en el Señor y venga a la Biblia y viva conforme a la Escritura. El pastor no tiene nada que ver, él simplemente le predica y ya. Si usted pone su fe en el pastor, se va a ir al infierno. Usted tiene que colocar su fe en Cristo para ir a la eternidad con Él. Amén. Entonces, no nos descuidemos, hermanos, que el Señor es real, pero Satanás también. Y Él está en medio, o sea, por eso está aquí escrito en la Biblia. O sea, el pastor no se inventó a Satanás, la Biblia lo menciona. Desde Génesis capítulo 3. Ahí está. Créalo. Bueno, de hecho, desde el primer libro escrito en la Biblia, que no fue Génesis, el libro de Job, ahí estaba mencionado Satanás, buscando hacerle la vida de cuadritos al ser humano. Entonces, si usted no cree, no crea, el pastor no lo va a convencer. Es si usted va a la Escritura que el Espíritu Santo le convence. Amén. Entonces, estemos apercibidos de esto. Vamos a ir a la palabra del Señor. No se le olvide el seminario de la Biblia Thompson, noviembre 4, 5 y 6, 3 días consecutivos. Amén. Para que pueda recibir la Biblia, obviamente, y para que pueda estar en el seminario, para que pueda recibir la Biblia, porque necesita estar los 3 días. Colosenses capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 21 en adelante. Colosenses capítulo 1 del 21 en adelante. El Señor siempre está interesado en nuestro bienestar. Y usted va a ver otra vez que sí. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. La hermana Adelina, por favor, que le ayuden para encontrar la porción de la palabra. Y a alguien, si la necesita, por favor, también para que le colaboren ahí al que está en necesidad de la Escritura. Colosenses capítulo 1 del versículo 21 en adelante. Cuando ya estemos ahí, entonces vamos a honrar la palabra del Señor. Amén. ¿Ya estamos ahí todos? Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia, por reunirnos una vez más como iglesia y por darnos esta oportunidad y este privilegio tan glorioso de estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor y Dios, una vez más por tu palabra. Te rogamos que nos guíes, que nos ayudes, que nos des sabiduría, discernimiento, entendimiento, para poder, Señor, recibir tu palabra y salir de este lugar con el anhelo y el deseo, Señor, de hacer conforme a tu perfecta voluntad, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede colocarse cómodo. Nosotros acabamos de leer este pasaje del 21 al 23, pero la intención hoy es que solo nos concentremos en una frase que tiene el versículo 23. Y de allí es el mensaje para esta noche. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y justamente porque de allí entonces tenemos el título para nuestro mensaje. De lo que vamos a hablar, permanezcamos firmes en la fe, es el título de nuestro mensaje para hoy. Y una de las cosas que nosotros podemos apreciar es que desde que el mundo es mundo, todos los padres estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Desde antes de nacer, nuestros hijos, y sobre todo especialmente las madres, desde antes de nuestros hijos nacer, las madres ya están preocupadas porque ese bebé en su vientre comience a crecer de la manera adecuada. Entonces las madres lo que hacen es impedir consumir cualquier cosa que afecte a su bebé. Entonces no consumen bebidas alcohólicas, no comen alimentos que puedan afectarle al bebé, van de manera regular desde el primer día que pueden al ginecólogo y en los controles de su bebé. Mientras que ese bebé está en crecimiento dentro del vientre. Y eso lo hacen de manera natural las madres para con sus hijos, buscando que esos hijos crezcan de una manera saludable, y entonces atienden y llevan a la práctica dentro de lo más posible todas las recomendaciones que el ginecólogo y que aquellas personas profesionales le están direccionando para que su bebé pueda crecer de una manera adecuada. Pero ese cuidado antes de nacer no termina allí, porque justo después de que nace el bebé, continúa obviamente ese cuidado por ese bebé para que él siga creciendo de una manera adecuada. Y como padres y como madres buscamos entonces todos los medios y todas las cosas que se requieren hacer para ayudar a nuestros hijos para que crezcan bien. Y este crecimiento que nosotros deseamos ver en nuestros hijos no se limita solo al crecimiento físico, sino que nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos emocional, social y educativo. Lo que hoy la sociedad llama un crecimiento integrado y balanceado en todas las áreas. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Ahora, luego de que nuestros hijos crecen, él o ella, que ya están más grandes, se van a dedicar y nos vamos a dedicar también a crecer de la manera más apropiada, alimentándonos de una manera adecuada. Y cuando usted mira los niños y ya empiezan a crecer y ya llegan a cierta edad, entonces el niño quiere ser más alto, el niño quiere ser más fuerte, el niño quiere ser mejor en esto, las niñas quieren ser más lindas. Pasan por un espejo y
y son todo el tiempo. Así son. En fin. Pero sabemos que ese crecimiento depende, entre otras cosas, de una buena nutrición. Hay que darles o debemos consumir alimentos balanceados, comer adecuadamente, tomar vitaminas y en fin, y en el crecimiento para poder tener una vida saludable. Usted dirá, pastor, sí. En mi juventud yo hice muchas de estas cosas. Porque me ejercitaba bastante, porque iba al gimnasio, porque yo iba y trotaba. Yo salía a trotar todos los sábados, me iba hasta el túnel, había un grupo de amigos que lo hacíamos, y el domingo nos madrugábamos para el estadio y allí yo entrenaba karate, judo y otras cosas, y luego nos devolvíamos trotando desde el estadio y llegábamos a la casa el domingo a eso de las 1 o 2 de la tarde y era bastante atlético y hacíamos muchas cosas. Cuando uno está creciendo de manera natural, eso es lo que hace, pero llega un momento donde uno se vuelve sedentario y ahí el fruto. Pero de manera natural nosotros estamos buscando desde nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud ir en un buen crecimiento y poder ir avanzando y entonces, bueno, seguir creciendo. Ahora, como nosotros de manera natural estamos buscando crecer y avanzar, así mismo debería ser en la vida cristiana. Para nosotros en la vida cristiana poder crecer saludablemente, debemos tener una dieta balanceada. Debemos comer los alimentos espirituales que nos ayudarán a crecer y a madurar bien en nuestra fe. Eso es lo que debemos hacer. Nuestra meta es crecer y debería ser la del cristiano, crecer para la gloria de Dios. Y no solo eso, es importante saber qué debemos hacer para poder crecer. Porque necesitamos saber que si en la vida cristiana queremos crecer, ¿cuántos quieren crecer en la vida cristiana? Necesitamos saber qué hay que hacer para crecer en la vida cristiana. Hay que saber cuáles son los alimentos que usted y yo debemos consumir, que son alimentos fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Y de eso es lo que Pablo nos está hablando en este pasaje. Él nos habla de un deber que Dios requiere de nosotros. Nosotros tenemos un deber delante de Dios. Pero también el pasaje nos habla de cómo debemos llevar a cabo ese deber. Veamos lo que Pablo dice. Mire el deber que como cristianos tenemos. ¿Cómo nosotros podemos llevarlo a cabo también? Ahora, si los niños deben buscar un crecimiento natural y físico y social, mental, ¿cierto? Entonces es natural que también haya ese mismo crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo justo ahí en el versículo 23, él dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la iglesia. No es en la iglesia, no es en la religión, no es mirando al pastor, no es observando lo que la gente hace. Dice que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo a nosotros aquí? Que nosotros tenemos un deber. ¿Y el deber cuál es? Permanecer firmes en la fe. Ese es tu deber y el mío. No mirar al pastor, permanecer firmes en la fe. Pero no solo eso, el apóstol Pablo también nos dice cómo nosotros podemos permanecer firmes en la fe. Él dice que la manera por la cual permanecemos firmes en la fe es, dice, cuando usted y yo permanecemos fundados en la fe. Cuando los fundamentos nuestros son en la fe. Fíjese cómo lo está diciendo aquí Pablo. Si en verdad permanecéis fundados en la fe. En otras palabras, para poder estar firmes en la fe, hay que estar fundados en la fe. No hay manera de estar firmes en la fe si no estamos fundados en la fe. Necesitamos un fundamento primero para poder estar firmes.
¿Qué es un fundamento? Entonces, si usted mira esta construcción, ¿cierto? Usted sabe que esta construcción no la hicieron simplemente con adobes y cemento. Para que esta construcción resista, otro piso arriba tiene que tener unos fundamentos, unas bases que son bien profundas, resistentes, para que esta propiedad entonces se mantenga y no se caiga. Nosotros necesitamos esos fundamentos. Pero dice que necesitamos los fundamentos y dice que tenemos que estar firmes. Ahora, ¿qué piensa usted cuando el apóstol Pablo dice la palabra firmes? Entonces, no es que usted firme un documento. Tampoco significa permanecer firme, parado ahí con la mano aquí como hacen los soldados. Pero sí significa inmovible de esa fe, que esté firme y permanezca en ella constantemente, porque está fundamentado, simientes firmes y fuertes en la fe en Cristo Jesús. Es lo que le está diciendo aquí. Así que hay un deber: permanecer firmes en la fe, y la manera para lograrlo es permanecer fundados en la fe. Y vamos a mirar estas dos cosas más detalladamente. Entonces, el deber de todo cristiano es permanecer firmes en la fe. Yo espero que lo repita tantas veces que usted se lo pueda aprender, porque usted sabe que la mejor manera de aprender es la repetición y la repetición. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿O qué quiere decir él cuando dice que permanezcamos firmes en la fe? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Porque usted y yo debemos entender, en primer lugar, que la fe que mora en nuestro corazón es esa fe que ha sido puesta por el Espíritu Santo. Es esa. La fe que Dios ha implantado en nuestras vidas, la fe que el Espíritu Santo ha producido en nuestro corazón, hermanos, la fe salvadora, esa fe que nos hace ver que verdaderamente somos salvos porque Cristo murió en la cruz y hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa fe es un don de Dios. Él nos lo dio porque usted y yo no podemos crear fe. Esa fe viene de parte del Señor. El Espíritu Santo coloca esa fe en nuestros corazones. No la podemos nosotros realizar en nosotros mismos. Es imposible que usted y yo produzcamos fe. Pero esa fe, escuche, aquí es donde viene, comienza el problema. Porque esa fe tiene que madurar. Y madurar implica que hubo un momento en que nuestra fe no era madura, que nuestra fe era débil. No era firme, sino que era inestable. Y cuando una persona por primera vez viene a Cristo y se convierte, es normal que su fe, aunque es salvadora, esa fe sea una fe débil. Como cuando nace un niño. Usted ve, un niño recién nacido y nace ese bebé, y yo le soy sincero, yo me acuerdo cuando los hijos míos nacieron, cuando nos tiene uno por primera vez, uno dice, por Dios, lo voy a quebrar. Se ve todo frágil, pequeñito ahí, y uno dice, por Dios, acabó de nacer. Y uno ve que ese niño es frágil, es débil. Eso es un niño. Entonces, es normal que un niño sea así. Normal. De igual manera, una persona recién convertida posee normalmente una fe salvadora, si se ha convertido legítimamente a Cristo. Pero esa fe es frágil, es débil, es inmadura. Y digo normal porque no todos los bebés son iguales, como no toda la gente en la iglesia es igual. Porque hay personas que llegan a la iglesia y crecen rápidamente en su fe. Y empiezan a avanzar y empiezan a dar bastantes frutos, y usted los ve que recién se convirtieron y recién ya están sirviendo y recién ya van creciendo y recién Dios los va usando. Asimismo, exactamente son los bebés. Hay unos bebés que nacen, y entonces hay unos que nacen 7 mesinos, pequeñitos, débiles. Algunos tienen que tenerlos en una incubadora, de hecho.
Pero hay otros que nacen y Dios mío bendito, y uno dice, es tan grande, que uno dice, ¿qué pasó aquí? Hay unos bebés que nacen tan grandes que uno diría, oh por Dios, no falta sino colocarle el uniforme y mandarlo a la guardería. Hay unos bebés grandísimos, hermano, unos bebés que uno dice, por Dios bendito, ¿qué es todo esto? Hay bebés que nacen tan robustos que uno dice, bendito sea el Señor. ¿Qué le dieron a este bebé? Por lo grandes que son. Ahora, hay unos bebés, yo no sé si usted los ha visto, que nacen con una cabellera, oiga, desde que nacen, un pelo larguísimo, y uno los ve cuando nacen y uno dice, oh por Dios, va a haber que llamar al barbero que me dé una cita para el bebé que acabó de nacer, mira esa cabellera que tiene. Hay que pedirle cita con el barbero. Así pasa en la vida cristiana. Cuando alguien recién está convertido, entonces usted ve que tiene una fe salvadora, pero es una fe débil, es una fe frágil, es una fe que no está firme. Pero hay otros que a pesar de que recién se convierten, comienzan con esa fe frágil y débil, pero muy poco tiempo. Y cuando usted menos piensa, van avanzando y van creciendo y Dios los va usando porque se están acercando cada día más al Señor y muestran fruto y un crecimiento a grandes escalas. Eso es lo que sucede cuando verdaderamente hay una cercanía con el Señor y cuando se está tomando un alimento adecuado para poder crecer. Pero de manera natural, es normal que una persona recién convertida tenga una fe que es salvadora, pero que esa fe sea débil, inestable y frágil. Pero aún así, recién convertidos y todos tenemos un deber, una responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es, pastor? Ya se la dije, tienes que madurar en tu fe, tienes que crecer. Entonces Pablo nos dice, esa fe debe madurar. Entonces, nuestras convicciones deben ir creciendo cada día más y más. Nuestra fe debe irse fortaleciendo cada día. Nuestros pasos en la vida cristiana deben ser cada día más firmes, más estables, más sólidos. Es nuestro deber. Usted ve los niños. Cuando usted tiene al bebé, él no nace caminando. Se lo tiene que cargar. Luego empieza a gatear. Luego empieza a caminar pegado de todas las sillas o las paredes. Y después usted ve que ese niño lleva un crecimiento tan saludable, tan tremendo, que ya usted ya le da hasta susto soltarlo porque parece como un carro de esos de pilas. Usted lo suelta y arranca a correr y párenlo. Pero estás viendo que ese niño está creciendo. Así debe ser nuestro crecimiento. Venimos a Cristo, somos bebés, empezamos ahí a estar cargaditos, luego empezamos a gatear, luego nos empezamos a parar, a irnos sosteniendo, y luego el Señor nos da tal vitalidad que dice, párenlo, que corre mucho. Y está dando frutos. Entonces tiene una fe salvadora, pero tiene una fe que está fortaleciéndose cada día y empieza a dar frutos y está caminando y uno lo ve y Dios lo está usando. Ese es nuestro deber, crecer en nuestra fe. Es el deber de todo cristiano crecer en nuestra fe y no estar ahí estancados. Y entonces empezamos en algo y cuando menos pensamos ya ahí, stand-by. Empezamos y vamos bien, y vamos bien, y vamos bien, y vamos bien, y va caminando, y va creciendo, y llega un momento donde, hermano, ¿qué le pasó? Hermano, ¿usted cómo va? Bien, pastor. ¿Cómo va tu vida espiritual? Bien, pastor. ¿Cómo vas en tu fe? Bien, pastor. ¿Pero por qué no avanzas? Pastor, no sé, pero voy bien. Y está ahí. Hay muchos que en su fe cristiana se parecen a estas personas que trabajan en el centro, ¿no los ha visto? Que se pintan y de todo y no se mueven. Usted echa la moneda y mismo se mueven. Hay muchos que en la iglesia son así. Ni con la moneda se mueven. Ni con la moneda se mueven.
Solo piensa en esto. Si usted tiene un niño y está raquítico y pasan los años y sigue así, ¿qué significa? Que algo no está bien. Está enfermo. Está enfermo. Esa es una señal de que él no está bien. De la misma manera pasan los años y un creyente no crece, no madura en su fe y su caminar no es firme ni consistente. Escucha, hay algo que no está que no está bien ahí. Su fe no está firme, no está avanzando, no está creyendo, no está creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deber de todo creyente es crecer en su fe y en su convicción de fe. Eso es lo que nos dice la Escritura. Usted y yo debemos crecer en nuestra fe. Dice la Escritura, el autor a los Hebreos, con una claridad tremenda, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, estábamos como conectados mi esposa y yo, y usted va a ver más adelante también otra vez cómo el Señor nos conecta. Dice, acerca de esto, y el contexto que está tomando aquí el autor de los Hebreos es acerca del sacerdocio, del ministerio del sacerdocio de Cristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, y aquí dice por qué es difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos en esta iglesia deberían ser maestros? ¿Cuántos en esta iglesia deberían estar predicando? ¿Cuántos en esta iglesia deberían estar sirviendo? Pero por cuanto te has hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Oiga esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que está diciendo, mira, lo que sucede es que quisiéramos darte algo mucho más eficiente, más sólido en lo relacionado con el ministerio de Cristo, con el sacerdocio de Cristo. Pero como no están oyendo atentamente la voz del Señor, como su fe sigue siendo débil, como ustedes no están creciendo en su fe, como ustedes no oyen con atención, ustedes no pueden consumir alimento sólido. Ustedes todavía necesitan el Gerber. Solo Gerber. Pastor, ¿qué es Gerber? La compotita esta. No pueden comerse un pollito rostizado, delicioso, grasosito, con papitas No, te tienes que comer el Gerber. O sea, solo puedes comer la compotita. ¿Usted se imagina usted salir el domingo de aquí, venirse de su casa con un pequeño desayuno? El pastor, como es natural, se tira hasta 3 horas en el culto, y entonces usted con esa hambre y usted va a ir a comer, y el Señor le dice, no pueden comer alimento sólido, todos pura leche. Como quien, pastor, pues eso me va a llegar a los pies. Uno con leche es muy rica, pero eso no me sostiene. Eso es lo que le están diciendo aquí. Como ustedes no están atendiendo con claridad a la voz del Señor, ustedes siguen siendo niños. No conocen la Escritura, no conocen al Señor, por eso no avanzan, por eso no crecen, están estancados. Escuche, el autor de los Hebreos está exhortando a estos hermanos. Él los está exhortando. ¿Por qué? Porque desde que se convirtieron hasta ese instante había pasado mucho tiempo y no estaban creciendo en la fe, no estaban avanzando, estaban estancados. No pasaba nada. Todavía eran niños en la fe, con necesidad de leche espiritual. No le podían dar alimento sólido. Es una reprensión. Es un llamado de atención que le está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque ya debían haber crecido en su fe. Ya debían haber crecido en su fe y no lo hicieron. Ese era su deber, crecer en su fe, y no lo estaban haciendo. Esta misma idea nos la presenta el apóstol Pedro también. Cuando miramos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, el apóstol Pedro dice, antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Dice amén. Necesitamos estar creciendo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? Pregúntate. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Puedes ver en tu vida mayor crecimiento? ¿Has madurado en tu fe? ¿Estás creciendo? Pastor, ¿y yo cómo sé eso? Pastor, ¿cómo sé si yo estoy creciendo en mi fe? Bueno, pregúntate, ¿cómo es tu caminar en la vida cristiana? ¿Cuán consistente eres en tu vivir y en llevar a la práctica todo lo que Dios te dice a través de la Escritura y cada vez que escuchas las predicaciones? Usted se podría imaginar un niño de 10, 12 años y que usted diga, ¿cuánto tiene su hijo? 12 años. 12 años. Y no pasa de 40 centímetros. Con 12 años. Por Dios. Algo no está bien. Usted ve, usted tiene un niño y tiene 12 años, 10 años, 12 años y usted le solo 40 centímetros. Usted sabe que algo no está pasando. Algo está pasando ahí, no está bien. ¿Qué significa? Que no está creciendo. Eso es lo que significa. ¿Usted cómo sabe si su hijo está creciendo o no? Ah, pastor, esa pregunta es hasta... Pregúntele a Laura si Santiago está creciendo o no. Pregúntele a Jenny. A ver si está creciendo o no. ¿Y cómo sabemos? Porque primero gateaba y ahora camina. ¿Y cómo sabemos? Porque primero comía un poquitico y ahora dice, más. Dame más. Y usted le da más y dame más. Y entonces algo que no podía levantar primero, ahora lo levanta. Estas son señales de que está creciendo. Estas son señales de que está avanzando. Estas son señales de que va en un crecimiento natural, que es bueno, que las cosas van funcionando bien. ¿Se da cuenta? Asimismo, hay señales para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez cristiana. Hay señales. Ahora, cuando miras tu tiempo en la fe, cuando miras cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia, cuánto tiempo llevas escuchando la palabra de Dios, ¿qué tan alto te ves? No vaya a pensar en Joandri, no, él es muy alto, pero... ¿Qué tan alto te ves? Uy, pastor, pero es que yo soy muy bajita. No. ¿Qué tan alto te ves en tu crecimiento cristiano? ¿Qué tan alta es tu fe? ¿Qué tan robusta es tu fe? ¿Cómo te ves llevando a la práctica lo que Dios dice a través de su palabra? ¿Cómo te ves allí? ¿O acaso usted es de los que hay que estar pendiente de usted? Que a toda hora hay que estarlo llamando porque no viene a la iglesia. Y que si uno no está pendiente de usted, hasta se va de la iglesia. ¿Qué tanto estás creciendo en tu fe? Que cualquier cosita ya no quieres orar. Que cualquier cosita ya no quieres leer la Biblia. Que por cualquier insignificancia ya no quieres venir a la iglesia. Que por cualquier insignificancia ya estás como el jorobado de Notre Dame. Hermano, Dios le bendiga. Hermana, ¿cómo está? Bien, pastor. Y uno dice, ¿qué llevará en la espalda? Nada. El peso de que no está creciendo en su fe. ¿En cuál de estos estás? ¿Usted de los que anima o de los que hay que estar animando porque si no termina en el suelo? ¿Dónde está usted? Nuestro deber es permanecer firmes en nuestra fe, no en la religión, no en la comodidad, no en la costumbre, no en la rutina, no en la denominación, no, es estar firmes en nuestra fe, firmes en nuestras convicciones, maduros en nuestra fe. Sí, pastor, sí. Bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es que yo puedo crecer y madurar en mi fe? Dice nuestro texto, hay que permanecer
fundados en la fe. Permanecer fundados en la fe. Permanecer. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando usted escucha la palabra permanecer? ¿Qué significa para usted la frase permanecer? Vamos a hacer examen. Luciana, ¿qué es permanecer? Sofía, permanezca. Dora, ¿qué es permanecer? Sara, ¿qué es permanecer? Bien, quisiera moverme pero no puedo. Pero esa columna permanece. ¿Por qué? Es inamovible. Ella no se va de allí. Está diciendo, mantente ahí, sólidamente ahí, sin moverte, fundado en la fe. No muevas ni un solo músculo de tu fe. Mantente ahí. La manera de permanecer firmes en la fe es permanecer fundamentados en la fe. ¿Cómo nosotros podemos permanecer firmes en la fe? Tenemos que permanecer fundamentados en la fe. Fundados en la fe. Entonces, mi deber y tu deber es estar firmes, permanecer firmes en la fe. ¿Cómo lo logro? Pablo dice, hay que estar fundados en la fe. Pastor, ¿y entonces? Bien, la fe de la que el apóstol Pablo está hablando aquí en Colosenses no solo se limita, según el contexto, a esa fe en la que yo digo, sí, yo creo en Dios y yo creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y ya, o sea, no. Según el contexto, lo que él nos está diciendo, o lo que esa fe también significa, es que la fe, estar fundamentados en la fe, significa estar fundados en las verdades doctrinales de la fe cristiana. Que nuestro fundamento no sea porque el pastor lo dijo. Que el fundamento no sea porque el hermano Albeiro lo dijo. Que el fundamento no sea porque el pastor fulano lo dijo. Que el fundamento sea en las verdades de la Escritura. Por eso decía al inicio, necesitas este libro. Y tu fundamento está aquí. Para estar fundados en la fe necesitas la palabra de Dios, la Escritura. Y si no, no vas a poder. Estar fundados en la fe significa que tienes que conocer, estar firme en las doctrinas bíblicas, en las enseñanzas de la Escritura, en lo que el Señor ha dejado en su palabra. Tienes que tener un conocimiento sólido en la palabra de Dios. Conocer la doctrina, la enseñanza bíblica. Debes crecer en tu conocimiento doctrinal y no vas a crecer en tu conocimiento doctrinal comiendo Herbert. O sea, la compotita, solo lo que predica el pastor, solo lo que predica el hermano Albeiro, solo lo que predica aquel fulano en internet. No necesitas venir de manera personal aquí. Hay mucha gente en la iglesia raquítica espiritualmente porque siguen comiendo Herbert. Solo se alimentan de las predicaciones de todo el mundo, pero no vienen a alimentarse directamente de la Escritura. Escucha, oír predicaciones de buenos predicadores es bueno, porque vas a ir adquiriendo conocimiento, pero si no vienes a la Escritura no tendrás convencimiento, no vas a tener un fundamento sólido, porque es tu relación con la palabra, tu relación con Dios por medio de la oración, lo que te va a hacer crecer y estar firme en tu fe. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la Escritura. Eso es lo que tienes que creer, eso es lo que tienes que conocer. Conocer la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Colosenses, Pablo está aquí tratando con un problema en la iglesia. Él está tratando aquí con un problema de falsa doctrina acerca de la persona de Cristo. Hay
hay una divergencia, hay una contradicción. O sea, están enseñando cosas acerca de Cristo que no son. O sea, están hablando en contra de la supremacía de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Están hablando en contra de todas aquellas cosas acerca de lo que Cristo hizo. Acerca de los ángeles, acerca de la santificación. Están trayendo malas interpretaciones y Pablo entonces viene y alude verdaderamente acerca de lo que la Escritura dice de quién es Cristo. Usted vio los versículos 21 y 22. Está hablando de Cristo y su supremacía. Y su obra en la cruz para nuestra redención. Es de eso lo que le está hablando aquí. Por eso él está enfrentando esto aquí. Y Pablo dice, y el remedio para todo esto, ¿cuál es? Hay que crecer en el conocimiento de Dios a través de la Biblia. En lo que nosotros llamamos, hay que crecer en el conocimiento de la teología bíblica, o sea, en el conocimiento de Dios a través del estudio de las Escrituras. Tienes que crecer en ese conocimiento. Tienes que crecer en el conocimiento de Cristo, lo llamamos cristología. Tienes que crecer en ello. Tienes que crecer en la obra que hizo Cristo en la cruz y conocerlo de manera personal. Mire lo que Pablo dice, de hecho, ahí mismo en Colosenses 1, los versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuche de qué, no de rutina, no de costumbre, no de religión, dice, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del pastor. ¿Vio? No dice que creciendo en el conocimiento del pastor, ni de la religión, ni de la rutina, ni de la denominación, no, creciendo en el conocimiento de Dios. El énfasis que Pablo está haciendo aquí es el conocimiento de la voluntad de Dios, en la sabiduría e inteligencia espiritual. Y si usted lee más adelante en los versículos del 15 al 20, Pablo está allí y Pablo trata de la persona y la obra de Cristo. Hermanos, pura teología. Pura teología es lo que hay aquí. Así que cuando el apóstol Pablo habla de fundados en la fe, sin lugar a dudas, incluye el conocimiento de la enseñanza de la Biblia. Las enseñanzas de la Escritura. Ahora sí, entonces en otras palabras, ¿cómo podemos permanecer firmes en la fe? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? Pues cuando estamos fundados en las verdades de la Escritura. Es de la única manera. Si alguien preguntara, ¿qué debo hacer para crecer y madurar como cristiano? ¿Cuál sería la respuesta? Estudia la palabra de Dios, estudia las doctrinas bíblicas, conoce el estudio de Dios a través de las Escrituras, sumérgete en el conocimiento de la verdad de Dios a través de su palabra. Esas verdades fundamentales del cristianismo. En pocas palabras, en resumen, ¿quieres crecer en tu fe? Ve a la Biblia. ¿Quieres estar fundado en la fe? Ve a la Biblia. ¿Quieres conocer al Señor? Ve a la Biblia. ¿Quieres dejar de estar estancado? Ve a la Biblia. No buscando un conocimiento teológico para saber más que otro. No, buscando conocer al Señor para amarle cada día más y vivir para agradarle a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Procura no solamente llenarte de conocimiento en la cabeza y saber qué dice allí, cuáles son los atributos de Dios, cuál es esta doctrina, no. Conócelo, pero llévalo a la práctica. Vívelo como cristiano. Vive lo que aprendas de la Biblia. Y lo que creas de la Biblia, entonces es lo que vas a poder llevar a la práctica. Si lo crees, lo vives. Si lo crees, lo vives. Que la palabra de Dios cree más bien en tu vida entendimiento, sabiduría, discernimiento para poder seguir avanzando.
El conocimiento de la realidad del mundo en el que vivimos. El conocimiento y el entendimiento de que no estamos solos en esta tierra. De que Dios es todopoderoso. De que Dios dio la vida de su Hijo en la cruz para traernos salvación. Pero de que hay un enemigo que está buscando alejarnos de la fe, apartarnos de la fe y llevarnos a una eternidad sin Dios. Todo esto hay que saberlo, conocerlo y creerlo y vivirlo. Plena y completamente. O sea que necesitas crecer en el conocimiento del Señor, tener una vida cristiana balanceada. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y no solo eso. No solo eso. Eso es lo que Dios desea, no Pablo. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Todo lo que Dios hace, lo hace para producir. Escucha. Todo lo que Dios hace, lo hace para producir hijos. Y una vez hechos esos hijos, cuando te llama, cuando vienes a Él en arrepentimiento y fe genuino y te salva, Dios te hace hijo. Y cuando ya eres un hijo, Él procura que sus hijos crezcan. ¿Cuántas mamás hay aquí? Bien. ¿Acaso usted quería que sus hijos se quedaran enanos? ¿Que no crecieran? Imagínense la hermana Sorley, que Dulce María se hubiera quedado como Santiago. Imagínense a Laura, que ya tuviera Santiago y que Luciana estuviera igual que Santiago. No. Los padres queremos que nuestros hijos crezcan. Dios quiere que sus hijos crezcan. Él hace hijos para que esos hijos crezcan. Ahora, Él es el que quiere producir crecimiento en nosotros conociéndole a Él. Él quiere que crezcamos en nuestra fe cristiana. Él envió a Cristo, escucha para qué. Él envió a Cristo, nosotros sin Cristo estábamos muertos. Cristo viene y muere en nuestro lugar. Entonces, Cristo es sepultado, nosotros con Él. Cristo resucita, nosotros con Él. En otras palabras, Dios envió a Cristo para hacernos nacer. Ese es el milagro. Dios envió a Cristo para hacernos nacer. El Evangelio es el Evangelio del Señor Jesucristo, y por medio de la predicación del Evangelio de Cristo es que usted y yo nacemos de nuevo. Vuelvo otra vez, hermanos, sí, grábeselo en su mente. Solo la Biblia te hace crecer, solo la Biblia te hace nacer de nuevo, solo la Biblia te hace estar fundamentado correctamente, solo la Biblia te da un avance y un crecimiento espiritual. Biblia, solo Cristo, solo su palabra, solo la gloria sea para Dios, solo por gracia. Eso es. Santiago lo dice, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dígamelo, ¿me lo estoy inventando acaso? Es por la palabra. Dice, Él, ¿quién es Él? Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio? En la Biblia. ¿Te estás dando cuenta? Dale la vuelta que quieras, es Biblia. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo mismo. ¿Y qué es la Biblia? Dios mismo. Eso es. Y luego que de hacernos nacer, Dios procura que crezcamos a la imagen de Cristo. Y cuando crecemos a la imagen de Cristo, Dios, si somos hijos, nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el fin. Esa es la meta de nuestro crecimiento. Ser como Cristo. Escucha, dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿Se da cuenta? ¿Y cómo ser como Cristo? Por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Así es. Ahora, y como ser como Cristo debe ser nuestra meta y es nuestra meta, todo lo que Dios hace en nuestra vida es con miras a que lleguemos a esa meta, ser como Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso Dios nos dejó el ministerio de la palabra a nosotros, para que por medio de ella, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Le dice la Escritura. Por eso Dios ha instituido algunos sacramentos para que al usarlos dignamente y por medio de la fe y la obra santificadora del Espíritu Santo, entonces comamos y bebamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para nuestro alimento espiritual. No somos caníbales. No somos caníbales. Aquí nos alimentamos de Cristo. Su sangre, su palabra, nos alimentamos de Cristo. Para eso Dios constituyó la oración, para que por medio de ella crezcamos en nuestra fe. Esa fue la oración de los apóstoles al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17:5. ¿Qué le dijeron? Dijeron los apóstoles al Señor: enséñanos a echar fuera demonios. Señor, denos más poder para que la gente nos halague. ¿Cierto? No, en Lucas 17:5 dice, dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuánto necesitamos nosotros esta oración al Señor? Esa fue una oración, es decir, una petición directa al Señor Jesucristo para que Él mismo con su poder les diera la capacidad de tener más fe. Aumentanos la fe en Dios. Y solo cuando estamos bien fundados en la doctrina bíblica es que podemos crecer y ser preservados del error. Porque hay muchos en la iglesia que oyen cualquier predicador, predica lo que sea, y porque cita un montón de textos bíblicos, y porque abre la Biblia, y porque de la Biblia le dice un montón de cosas y muchas verdades, a todos le dicen amén. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la Escritura. Entonces, cualquiera que les predique lo que les predique, pastor, una belleza de mensaje, es que él predicó de la Biblia. Eso no es una belleza de mensaje. Es cuando usted abre las Escrituras, le leen un pasaje y se lo trazan de manera correcta y adecuada que usted puede crecer. Cuando a usted alguien le abre la Biblia y le predica un mensaje que es diferente a lo que la Biblia quiere decir, usted no crece, usted sigue estancado. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios la que está haciendo efecto, porque no es la palabra de Dios la que está siendo predicada, sino que un hombre se subió a decir unas cuantas verdades, pero no está predicando la esencia de la Escritura. Ahí no pasa nada, ahí no hay crecimiento, ahí no hay avance, ahí ¿sabe qué hay? Estancamiento. Por eso hay un montón de iglesias estancadas, porque la predicación de la palabra no es la predicación de la palabra, sino la predicación de lo que el pastor quiere decirle a la iglesia. Y en la iglesia el que tiene que hablar se llama Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo. Hay algunos cristianos que no crecen porque no conocen la enseñanza de la Escritura. Escuche, una planta que no está bien arraigada en la tierra, ¿qué pasa? Se muere, no crece, no puede crecer. Solo cuando conocemos bien la doctrina bíblica, entonces somos preservados, cuidados, guardados del error. Como quien dice, no nos meten chicha por guagua, chucha por guagua. No nos meten chucha por guagua. No nos meten el dedo a la boca y nos quedamos allá. No es así. Dios nos preserva del error. Hay cientos de errores doctrinales en las iglesias hoy. Incluso
enseñados por pastores. Tristemente, por pastores que no conocen las Escrituras, que no estudian las Escrituras, que no van a la palabra para llenarse del conocimiento bíblico. Y entonces, ¿cómo esperan que la iglesia crezca? Pero cada uno de nosotros es responsable de ir a las Escrituras para poder crecer en el conocimiento del Señor y en las verdades reveladas en la Biblia. Y cuando las conoces, entonces comienzas a crecer, entonces comienzas a madurar y ya dejas de ser niño y empiezas a ser un creyente firme, estable en tu fe y en tu vida cristiana. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Y él mismo, ¿quién? Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que sean una figura pública en la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que hay que hacer, esa es la tarea del pastor. Solo cuando seguimos la verdad, todas las áreas de nuestra vida tienen que crecer. Creceremos en Cristo. Solo cuando conocemos la verdad y la creemos y la vivimos, entonces estamos preparados para poder sufrir por la verdad y soportar todo lo que se venga, porque estamos bien cimentados, bien fundados y estamos firmes, fundados y firmes en la fe. Por la pura gracia de Dios, no por nosotros mismos. Y entonces vamos a poder seguir estando firmes en la fe. Aun cuando vengan los problemas, las dificultades y las necesidades. Y hermanos, escuche esto. Cuando crecemos en nuestra fe, hay algo que sucede. Alegramos el corazón de Dios. No porque le esté llorando porque usted no crece en la fe. Dios no se pone a llorar. Ay, es que Albeiro no está creciendo en la fe, ¿qué voy a hacer? No, Dios no hace eso. Dios no llora. Él no va a llorar porque usted no crece en la fe. Pero cuando usted y yo crecemos en la fe, sí alegramos el corazón de Dios. Alegramos el corazón de Dios. ¿Por qué? Escuche, ¿qué desea todo padre de su hijo o de su hija? Que crezca, ver a sus hijos crecer, madurar como hombres y mujeres de bien. ¿Y qué desea Dios de sus hijos? Que crezcamos en el conocimiento de Él, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y solo podemos crecer como Cristo si nos alimentamos de Cristo. ¿Y cómo nos alimentamos de Cristo? Su palabra. ¿Te das cuenta? Cristo nos enseña de Cristo. Así que el llamado de Dios es que permanezcamos firmes en la fe, y que la manera de hacerlo es estar fundados en la verdad de su palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llevar a la práctica lo que Dios nos dice a través de su palabra. Oremos y que sea Él quien nos guíe y que nos direccione. Que usted tenga el anhelo de nunca alejarse de la Escritura, de nunca dejar de ir a la palabra de Dios, de nunca dejar de orar al Señor, de nunca conocerlo de manera personal, para que así Él te lleve firme día tras día en el conocimiento de Él y estés firme en la fe que es en Cristo Jesús. Amado Dios, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, por amarnos, por bendecirnos, Señor, siempre traes tu palabra para nuestro avance y crecimiento. Siempre traes tu palabra para que nos afirmemos. Qué maravillosa gracia, qué promesas tan gloriosas, tan maravillosas. Somos hijos y como hijos quieres que crezcamos en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de las verdades que dejaste en tu palabra, que tengamos fundamentos
firmes en tu palabra, raíces genuinas en ti, Señor. Que seamos renacidos de nuevo y vivamos, Señor, para tu gloria. Que cuando crezcamos estemos conscientes de que tu corazón se goza, de que tu corazón se alegra, de que tu corazón se deleita, porque estamos creciendo, porque estamos avanzando, porque cuando crecemos te amamos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, por tu palabra. Te ruego, Señor, que a todos y cada uno de los que has traído en esta noche a este lugar, nos des sabiduría, discernimiento, que podamos creer en todo lo que tú nos estás hablando y que nos conduzcamos, Señor, a la obediencia, a buscar tu rostro, a buscarte por medio de tu palabra, conocerte cada día más, amarte cada día más y vivir cada día más, de tal manera que todo lo que somos traiga gozo a tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Es lo que te pedimos en esta hora, a atender tu voz, es salir a buscar esa cercanía contigo, glorioso Rey. Y al mismo tiempo que creamos que al salir de este lugar tu presencia va con nosotros, que nos guardas, que nos guías y que lleguemos a nuestro lugar de destino a seguir meditando en tu palabra y a buscar llevarla a la práctica para dar gozo a tu corazón, para dar testimonio a otros, para que te conozcan y vivan para la gloria de tu nombre. Te rogamos que tu palabra haga un efecto en todos los que la hemos escuchado en este lugar, a cada uno de aquellos que nos pueda ver por YouTube, Señor, a cada uno de aquellos que pueda escuchar este mensaje de alguna manera, que tú obres y que salves a aquellos que todavía no te conocen, que esta palabra les dé ánimo, les dé aliento y los atraigas a ti, Señor, para que sean salvos de la ira venidera, para que te conozcan y para que crezcan en ese conocimiento y en esa fe y tengan esperanza en sus corazones, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.